Bien, amigos, comenzamos de nuevo pues, con nuestro programa de hoy y quiero decirles que estoy con Manuel Martínez, financista, asesor de la banca internacional, numerólogo y escritor español. Gracias. Bienvenido. Viene también Juan José Núñez, es secretario general del Partido Popular Español en Estados Unidos. Él es economista y tiene una maestría en mercado financiero, que por cierto hacía tiempo que no venías por aquí. Hacía tiempo, muchas Sí, gracias por la ¿verdad? ¿Cómo invitación. no? ¿Cuáles serán los problemas que tendrá Mariano Rajoy para gobernar el país? ¿Qué tú crees? Vamos a ver. Bueno, los problemas pues son los problemas que ha tenido en la última legislatura, ¿no? El problema es el crecimiento económico, que realmente en los últimos 4 años, pues yo personalmente creo que Rajoy pues lo ha hecho bastante bien. O sea, vamos a ser serios, cómo está Europa, cómo está España. España está creciendo oficialmente, yo no sé si será cierto, dicen que como un 3,2%, el Fondo Monetario Internacional espera que el año que viene el crecimiento baje al 2,7%, pero Alemania está creciendo al 1,5%, Francia al 1,2%, Italia apenas crece. Entonces, dentro de lo que cabe, España está creciendo, ¿no? Si bien España pues ya partía de un punto muy difícil, que es el desempleo también el Partido Popular ha logrado bajarlo oficialmente al 18,9%, decían la semana pasada. Hoy que salieron los datos había 50.000 parados más y decían que era un 19,2% contra la media de la Unión Europea, que es un 10%, pero aún así el desempleo en España en un momento dado llegó casi al 25%, era el 24,5% o algo así. Entonces no hay duda de que el Partido Popular lo ha hecho bien. ¿Cuáles son los inconvenientes que yo veo de todo esto? España se ha endeudado ya a unos niveles que yo no sé, que son impagables, ¿no? La deuda española es impagable, representa actualmente alrededor de 35.000 millones de euros solo en pago de intereses, y estás hablando de unos intereses que están bajísimos. Los intereses en Europa están prácticamente a cero, al 1%. Parece que la media española debe de estar alrededor del 2%, si miras lo que son los 35.000 millones. Es una situación atípica. Los intereses en una economía normal deberían de estar por lo menos al doble que eso. Entonces a España el pago de la deuda se le pondría al doble. De momento, pues con las políticas del Banco Central Europeo no se espera que llegue a eso, pero a largo plazo yo creo que el gran problema de España y de casi toda Europa es la deuda tan fuerte, porque cuando tú comparas, cuando se habla de que Estados Unidos tiene una deuda aproximadamente, se habla ya de 20 trillones, ¿no? Que es más que el GDP. A mí la deuda americana, a pesar de todo lo que se critique, me parece que es sostenible por el hecho de que es en dólares. Entonces, ¿qué es lo peor que le podría pasar a Estados Unidos? Pues que emita más dólares para ir pagando la deuda y que el dólar se deprecie 30, 40 o 50%, pero nunca van a dejar de pagar. El caso de Europa, como fue el caso de Grecia. ¿Por qué Grecia tuvo que hacer un default y no pagar la deuda? Porque es en euros y ellos no tienen libertad para poder emitir esos euros. España podríamos llegar a lo mismo. Espero que no lleguemos a esa situación y que poco a poco vaya la economía creciendo más, la recaudación vaya mejorando y que España por lo menos deje la deuda a estos niveles y que no la aumente. Y España, ¿cómo han crecido en estos momentos? Pues sí, como han crecido, lógicamente han crecido. Como decía Juan José, durante la época de Zapatero... Hay mucha comunicación de aviones, ¿verdad? Sí, sí. Durante la época de Zapatero, pues las relaciones se pusieron muy feas, pues por las decisiones tan alocadas que tomó el ex primer ministro español, pero gracias a Dios ahora han vuelto a la normalidad. Las relaciones españolas, pues con Estados Unidos, a nivel bilateral, son muy importantes, pero siempre yo creo que hay que encuadrarlas dentro del contexto de la Unión Europea, ¿no? España realmente hoy en día es un miembro importante de la Unión Europea. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la importancia de España yo creo que va a ser aún más grande. Entonces España debe de manejar todas sus relaciones pues siempre encuadrado en el marco de la Unión Europea. Ha crecido muchísimo el turismo norteamericano a España, eso sí, es el turismo que el año pasado más ha crecido, y sabes en un área donde más ha crecido, que es curioso, para hacer el Camino de Santiago. Es increíble ahora mismo
la cantidad de ciudadanos norteamericanos que van a España a hacer el Camino de Santiago. Se ha multiplicado, creo que ahora mismo, a nivel de país, es el país que más gente manda para hacer el Camino de Santiago, ¿no? Que es una cosa realmente increíble. Pero sí, el turismo norteamericano ha subido mucho, las relaciones están ahí, y lo que hay que ver, hablando de esto de España, cómo van a avanzar, porque España, sabes tú que, bueno, uno de los principales atractivos de España, lógicamente, es el turismo. El turismo en España este año ha crecido una barbaridad, un 10%. Mucho ha sido por el turismo, porque no ha podido ir a otros sitios. Se calcula que por lo menos 1 millón de personas es porque no han podido ir a otros sitios, tipo pues, Egipto, Marruecos, Túnez, que le podían hacer una cierta competencia a España. Entonces, lo que España debe de ver es cómo va a ir absorbiendo ese futuro aumento todavía del turismo, que es una base importante de la economía española. Y ahí es donde entramos un poco en la estructura de los salarios en España, que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que los salarios en España son extremadamente bajos, ¿no? Son muy bajos, porque claro, decía alguna gente que España solo, pues lo que está creando es camareros, ¿no? Que en España son camareros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en España hay que tratar de mejorar el nivel del trabajo. Está bien, déjame, vamos a poner unos comerciales y vamos a regresar para seguir hablando de la situación en España. El conflicto de Siria es un conflicto que es primero religioso. O sea, hay que entender que es un problema religioso. El problema de Siria ha empezado realmente por la ayuda de Arabia Saudita y Qatar a los rebeldes sunitas. Acuérdate que el régimen sirio de Bashir el-Assad, él es alawita. Alawita es una secta minoritaria dentro de los chiitas. El ISIS, o el Daesh, como lo quieran llamar, es un partido sunita que odia a los chiitas, ¿no? En caso, por ejemplo, en Irak, cuando el ISIS quiere identificar a los prisioneros que va a coger, lo primero que les pregunta es el nombre. Y con el nombre, pues tú sabes normalmente si es chiita o es sunita. Acuérdate, los sunitas normalmente casi todos se llaman Mohamed y los chiitas se llaman o Hussein o Ali. Bueno, esto ya lo hemos explicado otras veces. Entonces, el conflicto de Siria es un problema religioso. Empezó con un problema religioso más que político y lo empezaron Arabia Saudita y Qatar. No hay que olvidarse de eso, igual que empezaron casi todos ellos. Y Estados Unidos pues contribuyó pues con armas y todo eso. La solución de Siria pasa primero porque se quede Bashar al-Assad. O sea, quitar a Bashar es como quitar a Hussein o quitar a Gaddafi. No soluciona el problema, porque esa gente han sabido solucionar el problema. En Occidente creemos que cambiando régimen las cosas se arreglan, y el Oriente Medio es una cosa que se escapa de nuestro entendimiento. Más vale un dictador que controla a su gente que nos mandan pateras para toda Europa por millones de personas. ¿Quién puede controlar eso? Ni los rusos van a ceder, porque mira, una cosa que los rusos tienen buena, a pesar de todo, es que los rusos nunca abandonan a sus aliados. Tú nunca habrás visto en la historia que Rusia abandone a sus aliados. Los americanos sí los hemos abandonado. Caso de Egipto, que queríamos que votaran, y cuando le diste a la gente que votara, ¿qué votó? Pues a los hermanos musulmanes. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, pues hubo que sacarlos. En Siria iríamos a lo mismo. Si tú dejas a la gente que vote, ¿a quién van a votar? Pues van a votarte a un partido religioso o otro, pues porque es la cultura de ellos, no podemos cambiar eso. Entonces, yo personalmente creo que lo de Siria solo se puede acabar dejando que sea Bashar el-Assad que continúe y acabando la guerra y tratando de evitar que haya represiones. Eso sería la única forma de acabar con ese conflicto. Si no, ese conflicto va a continuar por un montón de años, Europa va a seguir desestabilizada con un montón de migrantes, la población siria va a seguir sufriendo. Entonces, es un problema mucho más serio que sentarse en una mesa de negociaciones. ¿Cómo se ve en Europa la política? Yo creo que las encuestas, aunque acercan a Trump, incluso la de ayer le daba un punto por encima, creo que debido al sistema electoral americano, que es un colegio electoral que no es el público, o sea, que no es el voto popular el que elige al presidente, yo creo que es muy difícil que Donald Trump gane las elecciones. ¿Que las puede ganar? Sí, por supuesto, es un candidato. Yo creo que Trump podría ganar las encuestas si la gente no fuera a votar. Se dice que normalmente el voto republicano votan el día de las elecciones, típicamente, que no votan por adelantado.
hay como 23 millones de votos ya adelantados, o sea que se han votado. Hay mucha gente que está votando y yo creo que muchos más van a votar. Sí, entonces lo único que podría hacer que Hillary Clinton no ganara las elecciones es que la gente no fuera a votar. Se ha notado una cierta desconexión con el electorado negro, que posiblemente no vaya a votar en masa como fue a votar por Barack Obama, que eso le podría afectar. Pero en los estados clave, y al ser un colegio electoral, la diferencia de Hillary Clinton es dramática. Entonces, si tenemos en cuenta los estados que siempre votan lo mismo, solo quedan como 10 estados pendientes, que son Florida, que de momento pues aquí parece que van empatados. En Ohio, pues también iban muy cerca. En Pensilvania va muy por delante Hillary Clinton. Entonces, en Nuevo México también, en Nevada también. Entonces, aunque Trump se acerque en las encuestas, lo veo muy difícil que Trump pueda ganar las elecciones. Desde el punto de vista económico, ¿quién es mejor para la economía? Ya lo discutíamos la semana pasada en otro programa. Hillary va a seguir la misma política económica de Obama, eso está claro. Quizás subirá incluso los impuestos, como ha dicho, para personas que ganen más de $250.000. El problema que yo veo en Estados Unidos sigue siendo el mismo, un crecimiento muy bajo para el nivel de este país, y que ya no hay forma de que el crecimiento, porque es un crecimiento a nivel mundial, mejore. O sea, eso está ya estancado, estamos estancados a vivir con un crecimiento que apenas llegue al 2%. Ok, bueno, sencillamente ya son 6 días más o menos, ya veremos quién va a ser. Es el día decisivo el martes. El martes. El martes es el día decisivo. 8. Oye, muchas gracias. A ti, Tomás. Nosotros continuamos en unos momentos.